A ver, pensemos en un científico que nunca duerme. Uno que puede leerse miles de estudios en un solo día y además escribir decenas de miles de líneas de código para probar una hipótesis. Bueno, pues ese científico no es de carne y hueso. Es una inteligencia artificial y se llama Cosmos. Para entender de verdad el poder de Cosmos, vamos a meternos de lleno en un misterio que ha traído de cabeza a los biólogos durante décadas. Un enigma que, de hecho, se esconde en nuestro propio cerebro. La pregunta a la que se enfrentó Cosmos fue esta: ¿por qué las células de una zona muy específica del cerebro, una región que es crucial para la memoria y que se llama corteza entorrinal, parecen hacerse viejas mucho más rápido que las demás? Y lo que descubrió es, la verdad, fascinante. Todo se reduce a un pequeño fallo mecánico. Hay que imaginarse una especie de máquina dentro de nuestras neuronas llamada flipasa. Su trabajo es mantener ciertas moléculas, digamos, escondidas. Pero en estas células que envejecen tan rápido, la flipasa falla. El resultado, una molécula sale a la superficie y es como si ondeara una bandera que dice «cómeme». Las células inmunitarias del cerebro ven esa señal y, claro, hacen su trabajo, destruyen la neurona. Normalmente, un descubrimiento de este calibre sería la culminación de la carrera de un científico, el trabajo de todo un laboratorio durante años. Pero es que el autor de este hallazgo no fue humano. Pues sí, quien desveló este mecanismo fue una inteligencia artificial. Y claro, esto nos obliga a hacernos la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente este científico de IA y cómo demonios funciona? Este descubrimiento sobre el envejecimiento es solo un ejemplo, ¿eh? Para entender a Cosmos de verdad tenemos que fijarnos en el problema fundamental para el que fue creado, el gigantesco cuello de botella que frena la ciencia hoy en día. El mayor enemigo de la ciencia al final es el tiempo. Un investigador puede pasarse meses, a veces años, revisando miles de estudios y analizando bases de datos enormes antes de poder siquiera empezar a formular una hipótesis nueva. Pues bien, Cosmos ataca este problema de raíz. Convierte un proceso que es lento y secuencial en algo masivo y paralelo, reduciendo años de trabajo a cuestión de días. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué hay dentro de la mente de Cosmos que le permite pensar de esta manera? En el corazón de Cosmos está su modelo del mundo. La mejor forma de imaginárselo es como la típica pizarra de un detective en una película. Tiene dos agentes trabajando en el caso. Uno es el forense, el que analiza los datos brutos en el laboratorio. Y el otro es el investigador, el que se empapa de todos los informes y estudios que ya existen. Y los dos van pegando sus pistas en esta pizarra compartida, construyendo una imagen completa que ninguno podría ver por separado. Y ojo, que este proceso no se detiene. Empieza con un objetivo humano, sí, pero a partir de ahí, los agentes trabajan en paralelo, sintetizando toda la información. Y aquí viene lo increíble. Basándose en lo que ha encontrado, el propio sistema propone de forma autónoma qué es lo siguiente que hay que investigar. Es este ciclo constante de descubrir y volver a preguntar lo que lo hace tan potente. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, en una sola investigación, el agente de datos puede llegar a escribir 42.000 líneas de código. Eso es más código del que había en todo el sistema de guía del Apolo 11. Y lo hace solo para analizar un único conjunto de datos. Y mientras tanto, su compañero, el agente de literatura, se lee y sintetiza unos 1.500 artículos científicos. Es una capacidad sobrehumana para consumir y conectar todo el conocimiento que ya existe. Pero bueno, ¿es fiable? Los datos nos dicen algo muy interesante. Para tareas objetivas, como analizar datos puros y duros o resumir estudios, su precisión es altísima, por encima del 80%. Pero cuando se trata de interpretar, de tener esa intuición científica, la precisión baja. Y esto nos deja una lección clave. Cosmos es un colaborador increíblemente potente, pero la chispa de la creatividad, el juicio crítico, eso sigue siendo cosa nuestra. De acuerdo, ha resuelto un misterio biológico, pero ¿es una de esas herramientas que solo sirven para una cosa? Vamos a ver qué ocurre cuando aplicamos Cosmos a campos científicos que no tienen nada que ver. En la ciencia de materiales, por ejemplo, se puso a analizar cómo fabricar células solares de última generación, y de entre docenas de variables identificó una que lo eclipsaba todo: la humedad durante una fase de curado por calor. Y no era solo un factor importante, era lo que llamaron un filtro fatal. Si la humedad no era perfecta en ese preciso momento, todo el proceso fracasaba, y punto. En neurociencia logró algo asombroso. Replicó por su cuenta un descubrimiento que otros científicos habían hecho, pero que aún no habían publicado. Al analizar el cerebro de unos ratones enfriados, Cosmos se dio cuenta de que el cerebro, para ahorrar energía, activaba un mecanismo de reciclaje superantiguo. Vio cómo los ingredientes bajaban y los productos finales subían, la firma inequívoca de que esa vía metabólica estaba a tope. Y en genética ya fue un paso más allá. No se limitó a analizar los datos, se inventó su propio método para encontrar una aguja en un pajar genético.
una variante específica que protege a las personas contra la diabetes tipo 2. Básicamente, descubrió cómo esta pequeña pieza de código genético reprograma las células para que manejen mejor el estrés, reduciendo así el riesgo de la enfermedad. Pero quizás el dato que lo resume todo es este. Los científicos que colaboraron en el proyecto calcularon que una sola investigación de Cosmos equivale, de media, a 6 meses de su propio trabajo. 6 meses de investigación, condensados en unas pocas horas. Es que es una aceleración sencillamente asombrosa. Y todo esto nos lleva, claro, a la pregunta final y más importante. ¿Qué significa una herramienta como esta para el futuro de la ciencia? Es fundamental aclarar que Cosmos no está diseñado para sustituir a los científicos. Es un colaborador. Su propósito es crear un ciclo de retroalimentación rapidísimo. El humano aporta la intuición y el objetivo, y la IA realiza la exploración masiva. Esto permite a los científicos acelerar su trabajo a un ritmo que no hemos visto nunca. Pensemos un momento en lo que esto significa. La barrera más fundamental de la ciencia, el tiempo, se está desmoronando. Las preguntas que antes nos habrían llevado toda una vida a investigar, ahora podrían responderse en una tarde. Cuestiones que ni siquiera nos atrevíamos a plantear por lo complejas que eran, ahora están a nuestro alcance. Así que la verdadera pregunta ya no es ¿qué puede hacer Cosmos?, sino ¿qué vamos a descubrir nosotros con él? ¿Hasta dónde nos llevará esta nueva era de la ciencia aumentada?